Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí tu amiga Jenny de Soltarot, más que agradecida por estos momentos de vida que compartimos, estos momentos de energía. Claro que sí, mi gente bella. Hoy, 9 de febrero 2026, energías potentes, energías fuertes, mientras las noticias hablan. Oye, oye, es que este mazo es grande, ¿eh? Mientras que las noticias hablan, mi gente, de liberaciones, tensiones, promesas, viejos rostros que regresan al escenario, el alma colectiva de Venezuela, el alma colectiva, y escucha bien, ok, las voy a dejar aquí porque cuando quieren hablar, fíjate cómo habla y cómo, ¡buah! Hablando del alma colectiva de Venezuela, sí señor, qué belleza de energía, el colgado, caballo de espadas, rey de copas, caballo de bastos. Mira que, y caballo de espadas. Y estás viendo que he barajado, estoy barajando, pero barajando a tope. Y sale el colgado y de los 4 caballos que hay en el tarot, me salen los 3 caballos, me sale el caballo de espadas, rey de copas y el caballo de bastos. 2 caballos y un rey. Pues mi gente bella, mi gente hermosa, ¿qué te puedo decir? Retomo, el alma colectiva venezolana definitivamente ha dado un giro de 180 grados. El colgado nos habla de cambio de visión, de cambio de perspectiva, de ruptura, escúchame, ruptura de paradigmas. No comer cuentos, no comer historias, no caer en trampas podridas, en trampas oscuras, no quedarnos con lo que nos cuentan, sino ir más allá y a toda velocidad, ir mucho más allá y por todo lo alto, por todo lo grande, con la espada en la mano, con el caballo, el más veloz de los caballos del tarot es el caballo de espadas, con toda la velocidad que hay, con todo el apoyo. Fíjate algo, mi gente, esto me gusta mucho porque no se trata solo de política, no se trata solo de poder, se trata de karma activo, de ciclos que se resisten a no cambiar, a no cerrar, a no transformarse. Fíjate algo, ahí no, esto a mí me da mucha esperanza porque este rey de copa nos está hablando de, de figuras, de poder, de fuerza, que no se puede apagar, que no se puede callar, que no se puede silenciar. Y es la energía de que me callas la boca y sigo hablando, de que tú pones un cirro en la boca y me sale la voz por los oídos. Me callas y me salen leones por las orejas. Esa es la energía que tenemos ahorita. Como tenemos claro, mi gente, lo que ha pasado con Guanípato, no es un secreto para nadie. Este hombre lo sueltan y por otro lado lo vuelve. Este hombre se montó en una moto, se montó en su caballo y con toda la actitud, venga, que esto ahora es que empieza, y lo vuelven a agarrar, mi gente. Estas imágenes, este tipo de cosas, le juega muy en contra el régimen. Eso habla de su desesperación, habla de los errores que están cometiendo y más que van a cometer y más que están cometiendo y más que van a cometer. Esto es cuchillo para sus gargantas. Acción, la acción viene ya. El caballo de bastos, la acción viene a todo galope hacia ellos, en contra de ellos. Ay, Diosdado, tú ya tienes en el pecho el numerito este que ponen para hacerte la fotico. La tienes en el pecho, ese numerito es tuyo. Ese numerito es tuyo, igual que al granco este que no se le ve ni las cejas, ¿no? Ese hombre la va a pagar ay, Dios mío, que este toro es muy grande, pero me encantan las energías que tiene. Me encantan las energías que tiene. Esta gente, vamos a seguir sacando cartas, vamos a ver. Con estas energías que han salido así, 9 de copas, veo unión, ratificación de unión, se confirman movimientos a nivel de reuniones, de planificación, de organización, mucha apertura, mucho cambio también a nivel de direcciones, de directivos en grandes cargos, grandes puestos, ministerios, eliminación de unos ministerios que no servían, que estaban abiertos para hacer nada. El emperador habla, el emperador está hablando, aquí me sale claramente la energía del emperador hablando, dando órdenes, no suelta a Venezuela, no la va a soltar, mi gente, no la va a soltar.
Donald Trump no va a soltar a Venezuela. No, señor. No, señor. Venezuela, y está muy al tanto. Esta mujer, Dagu, está haciendo precisamente, y fíjate, ahora mismo está actuando con mucha determinación, mucha fiereza. Hay muchas cosas, mi gente, que no nos estamos enterando, me dicen las energías. Hay muchas cosas que no nos estamos enterando en este momento. Mucho chavista de estos que están allí enquistados, callando, tragando humillaciones, mi gente, tragando humillaciones, desautorizaciones. Es como que todo lo que digo es parado, es frenado, no, por ahí no vamos, por ahí no vamos. Te quedas con las ganas y pegando la frente y la lengua al vidrio porque no se va a hacer como lo estás diciendo. Aquí ya tenemos Arcano Mayor de Hierofante. Fíjate que cuando sale Hierofante, el emperador, junto con el Hierofante, a mí no me gusta, hay muchos tarotistas que dicen que Hierofante, Arcano Mayor número 5, tiene como una connotación más espiritual. El emperador es más terrenal. Aquí estamos hablando de dos energías que se unen y están presentes en lo que es el mundo espiritual, el mundo terrenal. Pero hay algo en Donald Trump que mezcla estas energías. Donald Trump no es un niño de pecho, Donald Trump no es una perita en dulce, no es un pancito dulce mojado en café, lo sabemos. Es un hombre que va por sus intereses, que vela por sus intereses, es un hombre muy calculador, es un empresario, es un hombre que no va a hacer las cosas porque le salen del corazón y porque, ay, me da penita hacerlo, no. Pero ciertamente tiene un dictado, tiene un mandado ancestral, tiene algo como es una misión de vida y la está ejecutando a su manera, pero de una manera dictada. Este hombre está siendo guiado espiritualmente, llámalo como sea, a cumplir una misión, a cumplir tiene un norte, tiene algo entre pecho y espalda que no es solo por ambición, por dinero, porque si hay lo que a este hombre no le falta es el dinero, nunca le ha faltado. A este hombre lo que nunca le ha faltado es el dinero, ni los recursos. Pero fíjate algo, hay una misión que la tiene entre ceja y espalda, no solo con Venezuela, es como con el continente occidental, es algo que va más allá a nivel energético, a nivel de vida, a nivel de unificación, a nivel de buen recurso de los materiales, a nivel de ampliación, de distribución de riquezas. Veo distribución de riquezas, es que no me permite decir otra cosa este 9 de espada frente al emperador Hierofante. Hay el 4 de oro, es una persona que calcula, cuenta, suma, resta, multiplica y divide todo lo que toca, todo lo que llega. Aquí hay una distribución económica muy buena para Venezuela, no solo para Venezuela, para el continente en general. Aquí tenemos preservar y hacer que llegue la economía a la gente, que llegue la apertura de pequeños comercios, apertura de pequeños y grandes comercios. Me gusta mucho esta energía. Vamos a ir un poquito más allá. Fíjate. Wow. A ver. Cuando las cartas hablan de esta manera, yo creo que podríamos hacer lecturas mudas, ¿no? Fíjate algo. Aquí vemos, obviamente, no solo el deseo, sino lo imperante de la huida, de la salida de gran parte de conocidos, familiares, directamente de los que están muy cercanos a Diosdado Cabello. Aquí tenemos a Diosdado Cabello acorralado, atado, con el pico claveteado como esta imagen, este zorro aquí, este zorro de mala energía, atado, completamente controlado. Tiene una daga atravesada en la boca, poco o nada puede hacer, completamente solo, acorralado, enfurecido, desquiciado, con una furia que lo descontrola, que lo desquicia, y por supuesto con una braguita naranja esperándolo, huida de muchas personas que saben que tienen sus tiempos contados, que saben que la justicia los va a perseguir, les va a caer, porque aquí le están persiguiendo el rey de espadas, rey de la justicia, rey y nada más y nada menos, rey, reina de la justicia que les está llegando, se saben perseguidos, se saben atacados, se saben cortados, corte totalmente de cualquier tipo de... se les ha retirado
cualquier cantidad de bien que se sienta y que se sepa o se intuya que es proveniente del delito, proveniente del narcotráfico, congelación de cuentas. Bueno, mi gente, esto no es noticia nueva para nosotros, pero sí es una ratificación energética. Fondo de la baraja tenemos el as de copas. Pues me gusta mucho aquí el as de copas porque nos está hablando precisamente de que qué es lo que se está liberando realmente, qué es lo que se está negociando en planos que nos salen en los titulares, mi gente. ¿Qué es aquello que se está conversando? ¿Qué es lo que se está conversando? ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Hasta dónde, hasta qué capa de profundidad ha llegado todo lo que es esta energía que está removiendo, moviendo, quitando capas y capas y capas y capas de porquería? Y no nos los dicen porque ellos mismos saben la humillación que están pasando, saben la humillación y ellos no van a hablar de su propia humillación. Ellos no lo van a hablar. Y de la contraparte que es el buen hacer del venezolano, el buen hacer de la gente que está dentro de Venezuela trabajando. Aquí nadie, aquí el que no había abierto la boca la va a abrir. Aquí el que no había dicho lo que siente, el que no por miedo, por muchas cosas que se justifican, pues hay una energía, una ola, y mi gente, confírmenmelo ustedes, me encanta leerlos y me encanta que me lo confirmen, porque no me lo confirman a mí, lo confirman a las energías. Hay un aire, siento un aire dentro de Venezuela, de que la gente quiere hablar, la gente quiere participar, la gente quiere tomar las riendas. Ya está bueno, y nunca, esta carta es muy gráfica y me gusta mucho, porque es esa sensación de que ahora sí, de que es ahora o nunca. Es ahora o nunca, tomo las riendas, participo porque puedo, porque tengo el derecho, porque pertenezco a esta tierra me vio parir, me vio nacer, esta tierra me ha visto a mí levantarme, criar a mis hijos, he pasado por tanto que ya está bueno. Me gusta mucho, y el que no lo aguante, pues que se vaya. El que sienta que tiene rabo de paja, pues que se vaya o que espere, que igual le va a caer la justicia. Vámonos con esta hermosa energía del tarot de los ángeles. Mira, 9 de aires, 9 de copas. ¿Qué puede esperar esta gente de la cúpula antes de irnos a las preguntas? Porque hay preguntas que se repiten y nos hemos quedado con con las que más se puede profundizar. 9 de aire. Mi gente, ¿qué puede esperar la cúpula? Esperar lo peor. Las peores predicciones que ellos pueden tener, los peores pensamientos que esta cúpula han podido tener, los peores monstruos que ellos han podido soñar, imaginar, las peores situaciones, pues se hacen realidad. Se hacen realidad. Noches en blanco que pasa esta gente, mucho movimiento, el Diosdado, el Granco su séquito de criminales, su séquito de carniceros. No tienen sitio fijo para dormir, están siendo protegidos por embajadas, alcahuetas. Todo esto va a salir al público, mi gente. Todo esto va a salir al público. La incapacidad, 2 de aires, la incapacidad, la falta de paz, la falta de el sentirse en callejón sin salida. En sentirse en callejón sin salida, mi gente. Negar la existencia de problemas. De eso nos habla este 2 de copa, este 2 de aire, 2 de espadas. Fíjate algo, negarse, como se niega este espectro, este animal, esta fiera, negarse a la existencia de problemas. Muy, muy interesante, mi gente bella, mi gente hermosa. Me sale muchísimo, por parte de la cúpula, muchísimo tragar humillaciones y humillaciones gruesas. Maduro. Me están hablando, fíjate algo, me sale doblemente el emperador, mi gente. El emperador con mira las probabilidades, que son 72 cartas en cada mazo. Y hablando de Venezuela, es que no, y yo barajo mucho frente a ustedes para que vean que yo no estoy sacando cartas de debajo de la mesa, ni me las estoy sacando debajo de un cajón. No, yo barajo en vivo, en público, y lo muestro. 2 tarots distintos, 2 veces el arcano mayor, 4 del emperador. Organización, lógica.
estructura y disciplina. Mi gente bella, mi gente hermosa, a Dios dado, a Dios dado le cortan por donde pasan todas las venas que llevan el cerebro a la cabeza, para no decir otra cosa. Maduro, hurgado, registrado hasta todo lo que son sus antecedentes, todo lo que es su origen, todo eso, del origen de él, del lugar de nacimiento, de todo eso sale a la luz, sale a la luz, sale a la luz. Una sensación de alegría que el simple hecho de que esté ese hombre bajo prisión, pasando las de Caín, y nunca como las han pasado nuestros presos políticos. Pero está pasando las de Caín, sí señor, las de Caín las están pasando tanto él como la consorte. Sale a la luz el hecho de que salga a la luz de que él no tiene una gota de nuestra sangre venezolana por sus venas. Es hermoso que se reconozca, porque no merece llevar ese gentilicio de venezolano, porque no lo merece. No estoy diciendo que el hecho de que sea colombiano sea mejor o peor, con el perdón de mis amigos colombianos, pero es que este hombre ha hecho mucho daño a Venezuela, y el saber, el sentir que no es de nuestra tierra, independientemente de donde sea, Colombia, otra nacionalidad, el que salga a la luz de todo lo que ha hecho, pero desde el minuto cero, de toda la mentira, de toda la porquería, el engaño. Es increíble, es imperdonable y va a salir. El emperador, te lo vuelvo y te lo repito, Donald Trump no suelta a Venezuela. Donald Trump no suelta a Venezuela, y no solo es por el tema del petróleo, no solo es por el tema de que sí, pero es también porque es importante mantener a Venezuela y llevarla a buen puerto, levantarla, porque es un eje principal para el continente. No solo por sus riquezas, no solo por todo lo que contiene Venezuela, que ya haremos próximamente un programa dedicado única y exclusivamente a lo que es el alma de Venezuela, pero sí, el saber, el que se reconozca que este hombre no tiene nuestro gentilicio, no importa el gentilicio que sea, pero no tiene nuestro gentilicio. Tenemos aquí 2 de fuego. Pues Venezuela ha encontrado un camino, nuevas cooperaciones, nuevas personas dando la cara, saliendo, lucha en pie de calle, personas que ya empiezan a salir, emerger movimientos para el bien, para proteger lo que es la idiosincrasia del venezolano, lo que es el poder de retomar no solo la libertad de expresión, sino el derecho a evolucionar, a crecer, a formar parte de instituciones, de puestos públicos, de tener voz y voto, de que se restablezcan todas las instituciones en Venezuela, en todo lo que es la parte de la legalidad, desde dentro hacia afuera, sacando la porquería, sacando la mugre. Todo esto es bien aspectado, todo esto se está dando, se perfila en el horizonte. Es momento de seguir adelante. Vámonos a las preguntas, mi gente bella, mi gente hermosa. Bueno, tu energía de hoy ha respondido 2 grandes dudas. El pueblo de Venezuela sale a tomar las calles, ya lo está haciendo. El mundo se entera de que Nicolás Maduro no es de Venezuela, así que no pudo haber sido nunca presidente. Entonces queda una duda. Salieron 2 cartas que representan una a Trump y otra a Machado. En este punto que está la situación, hay una duda de que si los intereses de Estados Unidos, los intereses de María Corina se han distanciado o siguen una lucha común. Buena pregunta, vámonos a ello. Yo tengo una opinión personal, pero aquí no estamos para opiniones personales. Vámonos a esa pregunta a nivel energético. Vamos allá. Acá. Vámonos al centro. Mira, no me vuelve a salir. Ay. Qué bueno cuando las energías hablan y hablan y hablan. Pues, fíjate algo, ya están todas las cartas puestas sobre la mesa.
te voy a decir algo, no se han distanciado. No hay energías en distancia, no hay solo puesta de acuerdo. María Corina está ahora mismo en un momento, en una tesitura de que ella está defendiendo directamente. Mira las cartas que se repiten y mira la energía que se repite, y es que yo de verdad que no voy vamos a sacar la última carta para dar una respuesta más amplia. Ok, el mundo. No, mi gente, aquí no hay ningún problema entre María Corina y Donald Trump. Todo lo que se está haciendo, todo lo que se está trabajando, todo lo que hacia donde se está remando es hacia la libertad de Venezuela y el libre comercio. Por lo que sí es cierto que lo que está planteado sobre la mesa, el tema de elecciones, es algo que sí puede demorarse un poco, pues, puede demorarse un poco, pero ¿por qué? ¿Por qué se tiene que demorar un poco, Jenny, el tema de las elecciones y de ponerse de acuerdo con todo Porque hay muchos bastos que cortar, hay mucha tela que cortar. Donald Trump, la administración de Donald Trump, todo el equipo Marco Rubio, o sea, no van a hacer elecciones en Venezuela o lo que, como se llame, hasta no estar completamente seguros. Y el mundo nos lo ratifica, hasta no estar completamente seguro de que todos y cada uno de lo de las cúpulas y todos los tentáculos hasta donde han llegado no estén completamente fuera, hasta que no esté acorralada, presa, eliminada, exacrada, la última fiera, no se van a hacer. Hasta que no hayan podido salir del último cucaracho, el último alacrán, la última lacra que esté por ahí purulando todavía, es imposible, porque Estados Unidos ya ha cometido este error otras veces. Ha confiado, ¿y qué ha pasado? Que se le vuelve a llenar el patio de gentuza. Yo quiero, mi gente, que entendamos algo. Estados Unidos ha dispuesto y está disponiendo de una gran maquinaria, un gran movimiento, está disponiendo de está poniendo mucho dinero de por medio y mucho esfuerzo como para darse el lujo. Y es mucho lo que está en juego también. Es mucho lo que está en juego. Es un posicionamiento, es una estabilidad del continente. No solo es que es Venezuela, es que no me canso de repetirlo. No pueden correr, no pueden acelerarse, por más que querramos que las elecciones sean mañana, mi gente. Hay demasiado alacrán, demasiada rata todavía libre, suelta y con ganas de mandar y de gobernar y de hacer lo que le dé la gana. Y eso no se va a permitir. Eso no se va a permitir. Eso puede ser interpretado por mucha gente. Eso puede ser interpretado como que están discutiendo, como que no se ponen de acuerdo, como que no, señor. No, señor, me vuelve a salir el caballo de bastos que me había salido la vez pasada, vuelve a salir, es el caballo más rápido del tarot. Y el caballo de bastos te dice, no, en este sentido, el caballo de fuego de bastos nos dice que las cosas se están haciendo a la mayor velocidad posible, que si se le imprime más velocidad, se puede correr el riesgo. Escúchame, lo que están diciendo las energías, se puede correr el riesgo fatal de cometer errores. Y lo último que nos podemos permitir los venezolanos y las energías que nos están ayudando, las energías que están colaborando, en este caso Estados Unidos, es cometer errores. Porque estas fieras que están aquí, no les importa colarse por cualquier rendija, y de eso tú y yo y todos tenemos clara conciencia. Se meten por cualquier alcantarilla, se meten por cualquier rendija, son unos chinches, son unas ratas, son pulgas, son unos arrastrados, no les importa meterse en cualquier rendija y multiplicarse como las cucarachas que son. Así que no se puede correr más de lo que se está haciendo, mi gente. Hay que acabar y cortar hasta el último palo, y se tiene la fuerza, la actitud, la energía, y se está haciendo. ¿Hay otra pregunta? Me imagino que ayer María Corina, al ver todo el altercado con Guanipa, tendrá unas fuertes ganas de regresar a Venezuela. ¿Cómo ves el regreso de María Corina a Venezuela? ¿Será la embajada de Estados Unidos su oficina? Vamos a ver. Excelente pregunta.
Vamos a ver a nuestra María Corina. Centro de la baraja. Pues la reina de espadas, como la buena reina de espadas que es, esta mujer tiene, mira, la espada empuñada, ella le pican los pies, como decimos en criollo nosotros, por volver. Ella está ampliamente protegida, no te puedo decir si va a estar dentro de la embajada de Estados Unidos, no te puedo responder eso, aunque podríamos mirar otra carta más, 9 de copas, me repite 9 de copas, 7 de copas, las opciones están planteadas, propuestas tiene, sí señor, hay muchas propuestas para ella, no va a estar sola si decide ir a Venezuela. Le indican que no es el momento indicado, todo depende de la decisión que ella tome. Le recomiendan que aún hay mucha telita que cortar por detrás. Mira la gráfica que es esta baraja, esta carta. Hay muchas cabezas todavía que ensartar, por así decirlo. Ella está dispuesta, por supuesto que lo que ha pasado con Guanipa hace que hierva, hace que se aceleren un poco más lo que son estos movimientos. Estas cosas lamentablemente están pasando, pero flaco favor se hacen ellos mismos, la cúpula, con este tipo de actitudes. Protección tiene, opciones. María Corina tiene muchas opciones en este momento, muchas opciones. De retornar en Venezuela, ella ganas no le faltan. Aquí la tenemos como una buena reina de espada que es. Ella misma quiere ir a cortar cabezas, es que ella misma quiere ir a hacer las cosas. Ella es María Corina. María Corina es así. Ella misma quiere ir y hacer ella misma las cosas, irse por aquí, irse por allá. Pero se le recomienda que tenga un margen de espera. Un margen de espera, un momento. Con todo y eso no le va a faltar la protección. Tiene protección, pero de momento no se ve. Rey de copas vuelve a salir. Y mira que son 72 cartas, mi gente. 72 cartas del tarot para que se me repitan casi todas. Rey de copas, aquí está reina de espadas y rey de copas. El posicionamiento es absoluto, la protección es absoluta. Esta mujer tiene un gran equipo a su alrededor que está enardecido, con ganas de trabajar, con ganas de actuar. Como vuelvo y repito, y lo dije al inicio de la lectura, no hay quien le ponga un tapón o le siga poniendo un tapón en la boca a nadie. Aquí hay acción, palabras. Fíjate algo, dentro de las comunicaciones que ella está teniendo, mucha gente dentro de Venezuela le dicen, espera que lo vamos a hacer nosotros, espera que estamos trabajando nosotros, estamos como dando, mira qué belleza de energía, estamos dando los martillazos finales. Espera un poco, que lo que estás haciendo lo has hecho muy bien, vamos a seguir. O sea, aquí hay mucha conversación, mucho equipo, mucho trabajo en equipo. Pero este momento va a llegar, esta mujer va a volver a Venezuela. No te puedo decir cuánto, por la cantidad de cartas de figuras de la corte y arcanos mayores que tengo, pues, y de copas también, pues te puedo decir que hay mucho movimiento actualmente. Me gustaría la carta 8 de oros. Pues fíjate algo, esta carta es importantísima en este momento. Mira cómo están las figuras. Sí, señor. Aquí tenemos todo lo que, en este caso es todo el trabajo. Es que, vuelvo y repito, el trabajo que está haciendo la cúpula no puedo decir palabras, por dañar, por hacer daño, por maltratar, por romper. Esto es algo increíble, esta energía es increíble porque lo que hacen es tirarse dardos a ellos mismos. Cada vez como que se ponen la soga más al cuello, Y bueno, lamentablemente o afortunadamente para nosotros, esta gente va a seguir haciendo eso. 4 de oro, caballo de oros. Pues el caballo que faltaba, esta lectura, los 4 caballos me han salido, me encanta. Esto nos habla, mi gente hermosa y mi gente bella, de la prosperidad, la abundancia, la tierra fértil, la evolución de Venezuela. Caballo de oro es una energía de abundancia, de fortaleza, de fuerza, de crecimiento, lenta pero segura, estabilidad y abundancia para todos, mi gente. ¿Otra pregunta? ¿No puedes tirar una carta para Cuba que vemos que está a punto de caramelo? Cuba, te quiero mucho, Cuba, claro que sí, hermosa energía. Vamos con nuestra, mira, bueno, yo no le he tirado, han salido, por eso es que me gusta grabar así en vivo, primero este y primero esta. Pues mira, dime tú qué ves acá para Cuba, la justicia,
y 3 de copa, celebración. Mi gente bella, mi gente hermosa de Cuba, duros momentos estás pasando, Cuba, duros, oscuros momentos, muy oscuros, muy dolorosos. Quizás yo puedo decir que son los 5 segundos más oscuros antes del amanecer. Pero mi Cuba, mira, la justicia está contigo. La justicia, no solo la divina, la de los hombres, sino la justicia kármica divina. Ya es momento, ya es hora. Cuba llegó definitivamente a su momento, ya es su instante. Hermosa, hermosa Cuba, hermosa isla que la está pasando muy mal en estos momentos. Está en un momento crítico, pero la justicia está haciendo todo para liberarte. Y vas a celebrar Cuba. 3 de copa nos habla de celebración, de agradecimiento a la vida, agradecimiento a Dios. Hay una cosa que mi gente bella de Cuba siempre está conectada, es con su fe, con su fe, con su idiosincrasia, con su calor, con su alegría, con su ser gente bonita, gente divina. Y Cuba vas a celebrar. Cuba, tus cadenas están rompiendo, se están rompiendo, están oxidadas, están rotas ya, están rotas, están a un tirón para abrirse. Así que hay que seguir orando, seguir manifestando, mi gente bella de Cuba. Tarde pero seguro, la justicia llega, mi gente. ¿Otra pregunta? Suficiente por hoy, gracias. Gracias, gracias, mi gente bella, mi gente hermosa. Con esta me despido. Hasta la próxima y a seguir manifestando libertad y evolución.